Las luces de colores titilaban cálidas sobre el patio trasero, mientras las risas subían y bajaban como olas. Primos y vecinos llenaban sus platos en la mesa del buffet. Con el aroma del pozole y los tacos flotando en el aire, había pasado semanas planeando esta noche, decidida a que nuestra primera reunión en la casa de adobe mostrara cuánto habíamos avanzado Esteban y yo después de años de rentar. Por primera vez, quería sentirme anclada, sentir que este lugar era realmente mío. Catalina llegó tarde, sus tacones resonando contra el piso de cerámica, con una sonrisa tensa. La saludé con cortesía, aunque sus ojos pasaron por mí como si yo fuera solo una invitada en mi propia casa. Adrián la seguía, con los hombros encorvados, dándome un leve asentimiento antes de perderse entre la multitud. Intenté ignorar el nudo que se apretaba en mi pecho. A mitad de la noche, Catalina tomó el micrófono que habíamos preparado para el karaoke. Pensé que iba a brindar. Las charlas se apagaron. Los vasos tintinearon suavemente mientras todos se giraban hacia ella. Carraspeó y, con una sonrisa burlona, dijo: «Ya hablé con un abogado. A partir de este momento, yo soy la verdadera dueña de esta casa». Sus palabras cortaron el aire como navaja. Luego me señaló directamente: «Ella ya no es bienvenida aquí». Jadeos recorrieron la sala. Los platos se detuvieron. Las miradas se clavaron en mí. Mi hijo bajó la vista al suelo, mudo. Esteban, al borde del cuarto, sostenía su copa de vino, girándola como si nada pasara. No me miró, ni una sola vez. Sentí la mano de Clara deslizarse en la mía bajo la mesa, firme y segura. Mi pulso latía fuerte, pero mi cuerpo se negó a darle a Catalina el colapso que esperaba. Apreté los labios, respiré hondo y conté en mi cabeza 3, 2, 1. Cuando levanté la barbilla, el silencio se había apoderado de la sala. Todos los rostros me observaban, esperando. Supe entonces que la vida que había construido, el hogar por el que había luchado, estaba al borde de algo mucho más peligroso que un chisme. Y todo comenzó 6 meses antes, cuando Esteban y yo firmamos los papeles de esta casa. 6 meses atrás, estaba parada en el umbral de la casa de adobe, con el sol de Chihuahua calentando las paredes color terracota. Esteban sostenía las llaves, girándolas lentamente, como si no creyera que eran nuestras. Después de años rentando departamentos pequeños y mudándonos cada vez que el contrato terminaba, este era el primer lugar que podíamos llamar nuestro. Las lágrimas me picaron los ojos al cruzar la puerta. Las habitaciones eran modestas, pero llenas de luz, con ventanas amplias que daban hacia la Sierra Madre en la distancia. Imaginé risas resonando en estas paredes, nietos corriendo por el pasillo, Esteban leyendo el periódico en el comedor mientras yo cuidaba mis hierbas en el jardín. No era una mansión, pero era nuestra. Adrián llegó esa tarde con un ramo de flores, su sonrisa sincera mientras me abrazaba. «Mamá, lo lograste», dijo, con la voz cargada de orgullo. Por un instante mi corazón se hinchó, pero entonces apareció Catalina en la puerta, con los brazos cruzados, sus ojos recorriendo la casa como si fuera una crítica de arte. La gente mayor debería pensarlo 2 veces antes de meterse en hipotecas, dijo sin rodeos. «¿Y si pasa algo?». Sus palabras cayeron pesadas en el silencio. Me reí para quitarle peso, pero el comentario se quedó conmigo mucho después de que ella y Adrián se fueran. Esteban murmuró que solo estaba haciendo práctica, pero yo sentí algo más frío en su tono, como si ya estuviera cuestionando si yo merecía este lugar. Sacudí la incomodidad y me enfoqué en armar nuestra nueva vida. Pero las palabras de Catalina se quedaron como una sombra, esperando su momento para crecer. Ese momento llegó antes de lo que esperaba. Cuando ella empezó a aparecer sin invitación, todo empezó con cosas pequeñas, de esas que me dije a mí misma que no debía exagerar. Un sábado por la mañana, regresé del mercado con las bolsas cortándome los brazos y encontré a Catalina en la sala.
Estaba jalando las cortinas que yo había elegido con tanto cuidado, frunciendo el ceño. Estas hacen que la casa se vea anticuada, dijo con tono casual, como si estuviera hablando de su propia casa. Necesitas algo más ligero, tal vez lino, algo más fresco. Dejé las bolsas en la encimera, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Catalina, ¿qué haces aquí? Giró la cabeza apenas, sin mirarme a los ojos. Esteban me dio una llave. Pensó que sería bueno que pudiera pasar a checar, ¿sabes? Por si acaso. Sus palabras golpearon duro, más pesadas que el garrafón de leche que casi se me cae. Esperé a que explicara, pero solo se encogió de hombros y caminó hacia la cocina como si tuviera todo el derecho de estar ahí. Esa noche, cuando Esteban regresó de su caminata, me le pregunté directo, ¿por qué tiene Catalina una llave de nuestra casa? Pareció sorprendido, luego cansado, como si lo estuviera regañando. Es solo por si pasa algo. Mónica, vive cerca, y con nosotros ya no siendo tan jóvenes. No está de más que alguien pueda echar un ojo. Mi garganta se apretó. Pero no me lo consultaste. Suspiró, aflojándose el cuello de la camisa. Es familia. No hagas una tormenta en un vaso de agua. Quise discutir, pero el muro entre nosotros ya estaba levantado. Esa noche no dormí, mirando el techo, con la voz de Catalina resonando en mi cabeza. Había cruzado una línea, y Esteban le había abierto la puerta. Literalmente. Fue la primera vez que sentí que los bordes de mi refugio empezaban a desvanecerse, como si las paredes mismas ya no me pertenecieran del todo. Y apenas era el comienzo, porque pronto Catalina empezó a hablar como si la hipoteca fuera suya para manejar. Era un martes por la mañana cuando Catalina me llamó de la nada. Su tono era seco, casi de negocios. Deberías considerar refinanciar antes de que las tasas cambien otra vez, dijo. Podría bajarles los pagos mensuales. Me quedé helada, con el teléfono pegado a la oreja. Nunca había hablado con ella de los detalles de nuestro crédito. ¿Cómo sabes cuál es nuestra tasa? Pregunté, con la voz más filosa de lo que pretendía. Oh, Esteban lo mencionó. Respondió rápido, casi demasiado rápido. Solo quiero ayudar. La llamada terminó, pero la inquietud se quedó. Esa noche, mientras Esteban estaba en la regadera, me senté en su escritorio y abrí su correo. Mis manos temblaban. La culpa me carcomía, pero mi instinto me decía que la verdad estaba ahí. No tardé en encontrarla. Había reenviado todo el paquete de la hipoteca a Catalina, cada página, cada firma, cada peso de mis ahorros invertidos en esta casa. Cuando salió, le pregunté por qué. Su rostro se enrojeció. Solo está tratando de ayudar. Conoce gente en bienes raíces. Pensé que podría ayudarnos a manejar mejor las cosas. Manejar, repetí, apenas reconociendo mi propia voz. Esteban, esta es mi casa. Mi dinero construyó este lugar. ¿Por qué necesita ella saber algo? No respondió. Solo se sentó, frotándose las sienes como si yo fuera el problema. A la mañana siguiente, me reuní con Clara en un café cerca del centro. Le conté todas las visitas de Catalina, la llave, la llamada, los correos. Los ojos de Clara se oscurecieron. Mónica, esto no es normal. Está tomando posición. Necesitas empezar a guardar todo: mensajes, notas, cualquier cosa que diga. Sus palabras se asentaron en mí como fierro. Esa noche, abrí una carpeta nueva en mi computadora y comencé. Guardé el último mensaje de Catalina. La sala quedaría mejor pintada de crema. Conozco a un contratista. Tomé captura del correo de Esteban con los documentos de la hipoteca. Escribí en mi libreta Catalina en la cocina, revisando cuentas. Dijo que estaba planeando con tiempo. Cada entrada era como una piedra en un cimiento, prueba de lo que mi instinto me advertía. Y aún así, sentía que apenas había rasgado la superficie, porque pronto Catalina haría públicas sus intenciones. El primer fin de semana cálido de primavera, organizamos una carne asada en el patio. El olor a maíz asado y carne al carbón llenaba el aire.
Las risas se entrelazaban con el tintineo de los vasos. Por unas horas, me permití creer que la casa era lo que siempre soñé, un lugar donde la familia se reunía y se sentía en casa. Entonces Catalina habló. Estaba cerca de la parrilla, con la voz lo bastante alta para que todos la oyeran. Bueno, claro, yo ayudé con el enganche, dijo, echándose el cabello hacia atrás como si fuera algo que todos sabían. Adrián y yo queríamos asegurarnos de que mamá y papá no se metieran en un lío. El murmullo a nuestro alrededor se desvaneció y sentí una docena de ojos sobre mí. Mis mejillas ardían. Abrí la boca para corregirla, pero me detuve al ver a Esteban bajar la mirada, con los hombros encorvados. No dijo nada, no me defendió, dejó sus palabras flotando en el aire como si pudieran ser ciertas. Forcé una sonrisa y me ocupé de los platos, pero por dentro algo se rompió. Más tarde, cuando los invitados se fueron yendo, entré a la cocina y encontré a Catalina sacando sobres del mostrador, recibos de luz, estados de cuenta, mis papeles cuidadosamente ordenados. ¿Qué haces?, pregunté, con la voz cortante. No se inmutó. Se acercó, su perfume sofocante, y susurró: «Esta casa será mía tarde o temprano». Mi corazón dio un vuelco, la rabia mezclándose con incredulidad. Antes de que pudiera responder, Esteban apareció en la puerta, vio los papeles en su mano, vio mi rostro, y aún así no dijo nada. Solo giró la cabeza, como si el peso de la escena fuera demasiado para él. Esa noche, acostada a su lado, me di cuenta de que su silencio ya no era solo debilidad. Era un peso que me aplastaba, haciéndome dudar de qué lado estaba realmente. La siguiente vez que Catalina vino, ni siquiera tocó la puerta, como si mi casa ya fuera suya para reclamar. La inauguración de la casa comenzó como la había imaginado. Luces colgadas en el patio, música flotando suave por las ventanas abiertas, vecinos y primos mezclándose con copas de vino. Por una vez, la casa se sentía viva, cargada del calor que había soñado. Me movía por las habitaciones, saludando a viejos amigos, dejando que sus felicitaciones me envolvieran como rayos de sol. Entonces Catalina tomó el micrófono. Pensé que iba a proponer un brindis, se paró erguida, su sonrisa afilada, y dio un golpecito al micrófono hasta que las charlas se apagaron. «Ya hablé con un abogado», anunció, su voz cortando el aire con claridad. «A partir de este momento, yo soy la verdadera dueña de esta casa». Jadeos recorrieron la sala. Levantó la mano, señalándome directamente. «Ella ya no es bienvenida aquí». Las palabras golpearon como bofetada. Las conversaciones murieron. Los platos se congelaron a medio camino. Mis primos miraban atónitos, los vecinos susurraban, y Adrián pasaba el peso de un pie al otro, pálido. Miró a su esposa, luego a mí, pero no dijo nada. Al otro lado de la sala, Esteban seguía con su copa de vino, girándola como si la escena no fuera más que un chisme pasajero. No cruzó mi mirada, ni una vez. El silencio se volvió pesado, apretándome el pecho. Sentí la mano de Clara apretar la mía bajo la mesa, fuerte y firme. «Respira», murmuró. Me obligué a inhalar, a calmar el temblor que amenazaba con apoderarse de mí. Mi pulso corría, pero levanté la barbilla. Había estado esperando este momento. Durante semanas lo había sentido venir cada intrusión, cada mentira, cada susurro. Mi bolso estaba a mi lado, y dentro, la carpeta que había comenzado a armar los mensajes, los correos, las notas que contaban la verdadera historia. Los ojos de la multitud estaban sobre mí, algunos con lástima, otros esperando el espectáculo. Catalina sonreía, segura de que me derrumbaría. En cambio, me puse de pie lentamente, alisando mi vestido, mi mano rozando el borde de la carpeta. No le daría el gusto de verme caer. Permitiría que sus mentiras me definieran, o dejaría que la verdad hablara más fuerte la noche después de la fiesta. La casa se sentía más fría que nunca. Esteban se movía en silencio por las habitaciones, evitándome, como si el silencio pudiera borrar lo que había pasado.
Pero yo ya estaba harta de callar. Lo senté en la mesa de la cocina y le hice la pregunta que me quemaba desde hace semanas. ¿Por qué le diste esos papeles a Catalina? Se frotó la frente, esquivando mi mirada. Dijo que podía ayudar. Conoce gente que podía facilitar el refinanciamiento. No pensé que fuera para tanto. Para tanto, mi voz se quebró, pero la estabilicé. Le entregaste la llave de mis ahorros, de mi seguridad, de todo lo que construí. ¿Por qué tragó duro? Ella insistió. Dijo que podía ordenar las cosas si la dejaba manejar los documentos. Estaba cansado. Mónica, la dejé. La grabadora en mi bolsillo captó cada palabra. Más tarde, llamé a Catalina. Mantuve mi tono calmado, cuidando que mi enojo no se filtrara. Catalina, ¿por qué estás tan metida en nuestra hipoteca? Parece que quieres tomar el control. Su risa sonó fría al otro lado de la línea. Porque no puedes con esto. Mónica, esta casa será mía tarde o temprano. ¿Para qué esperar? Solo me estoy adelantando. Colgué con la mano temblando, pero triunfante. Tenía lo que necesitaba. Clara y yo nos reunimos a la mañana siguiente en su comedor. Extendimos papeles, teléfonos y una laptop. Nuestro café enfriándose mientras trabajábamos. Le mostré los correos que Esteban había enviado, las capturas de los mensajes de Catalina, la solicitud de transferencia de título falsificada y ahora las grabaciones. Clara etiquetó todo, armando carpetas que convirtieron mi miedo en algo sólido. Para la noche, el caos de la traición se había transformado en orden sobre papel. Las piezas encajaban con demasiada claridad para ignorarlas. ¿Podría su propia arrogancia convertirse en el arma que los destruya? El juzgado olía a barniz y papel viejo, el tipo de lugar donde las vidas se deciden en pilas ordenadas de pruebas. Me senté en la mesa de la demandante junto a Ana Velázquez, mi abogada, con las manos apretadas en mi regazo. Al otro lado del pasillo, Catalina estaba erguida en un blazer impecable, con la barbilla en alto, desafiante. Esteban estaba a su lado, encorvado, con la cara marcada por la vergüenza, los ojos fijos en el suelo, igual que en la fiesta. Ana se levantó primero, con la voz firme y pausada. Comenzó con las grabaciones, Esteban admitiendo que Catalina lo presionó para darle los papeles de la hipoteca. Y luego, las palabras de Catalina por teléfono, presumiendo que la casa sería suya. El juzgado quedó en silencio, salvo por esas voces grabadas en mi celular, cortando cada mentira que habían dicho. Luego vino la solicitud de transferencia de título falsificada, con mi firma torpemente copiada al pie. Ana señaló las inconsistencias, las fechas que no cuadraban, el historial financiero inventado para hacer parecer que Catalina había contribuido al enganche. La jueza se inclinó hacia adelante, su expresión endureciéndose mientras examinaba el documento. Cuando fue el turno de Catalina, su confianza empezó a tambalearse. Balbuceó excusas, insistiendo que solo quería proteger la inversión familiar. Pero cada vez que hablaba, Ana contrarrestaba con otra prueba correos, mensajes, notas, hasta que las palabras de Catalina se enredaron. Esteban permaneció callado, negándose a mirarme. Cuando la jueza lo presionó, murmuró que había cometido errores, pero no ofreció defensa. Su silencio solo confirmó la verdad. Tras horas que parecieron años, la jueza dio su fallo. La casa era mía, y solo mía. Catalina no tenía ningún derecho legal, y sus acciones abrieron la puerta a una investigación penal por intento de fraude. Esteban, por compartir documentos confidenciales y violar mi privacidad, fue ordenado a pagar daños. El mazo golpeó, seco como una puerta que se cierra. El alivio me recorrió, pesado y agridulce. Miré a Clara en la galería, sus ojos brillando con orgullo silencioso. Cuando llega la justicia, repara los lazos familiares o los corta de una vez por todas. Los papeles se firmaron una semana después del fallo. Salí del juzgado con el decreto de divorcio en una mano y las llaves de la casa en la otra. Esteban no peleó. Se mudó con Adrián y Catalina. Su silencio hacia mí más elocuente que cualquier despedida.
Por primera vez en décadas me sentí libre. La reputación de Catalina se derrumbó rápido. La investigación por los documentos falsificados se esparció por la comunidad. Y los mismos parientes que antes asentían a su arrogancia, ahora la evitaban por completo. Siempre se había enorgullecido de las apariencias. Y ahora cada mirada cargaba juicio. No celebré su caída, pero tampoco la lloré. La casa, antes cargada de tensión, empezó a respirar de nuevo. Abrí las ventanas al aire del desierto. Reacomodé los muebles a mi gusto y dejé que el silencio se convirtiera en una especie de música. Clara estaba ahí casi todos los días, su risa llenando la cocina, mientras pintábamos paredes y plantábamos hierbas. Para el verano, el patio frontal floreció con lavandas. Me arrodillé en la tierra, con las manos sucias, el sol en la espalda, y sentí que algo en mí se asentaba. Esta casa no era solo ladrillo y madera, era la prueba de que mis años de trabajo, mis sacrificios y mi resistencia valían algo. Era un legado que construí para mí, no uno que me dieron o me robaron. Clara estaba a mi lado, con una taza de té en la mano, y dijo: «Te queda bien, fuerte, arraigada y viva». Sonreí, respirando el aroma fresco y calmante. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba preparándome para lo que podrían quitarme. Estaba parada en lo que había recuperado. ¿Qué hace realmente un hogar, las paredes en las que vivimos, o la fuerza que encontramos cuando nos negamos a ser borrados?